Hola hermanas, bienvenidas a otro episodio más de Arraigadas. Es un gusto estar con ustedes para continuar conversando y aprendiendo sobre el tema que hemos estado hablando, la piedad en la vida diaria. Y si no has escuchado estos diferentes episodios que hemos hecho acerca de este tema, te aconsejo que vayas y escuches los episodios anteriores porque ha sido una serie y está siendo una serie de verdad de mucha edificación. Y quizás alguna que nos está escuchando pensará, ¿y qué es este tema de la piedad? No suena como algo que necesito o me va a ayudar con mis problemas, o quizás solo es para personas súper espirituales. O quizá alguna persona que nos está escuchando piensa que quisiera crecer en ser una mujer piadosa, pero no sabe cómo. Cualquiera que seas tú, quédate con nosotras hoy, porque justamente vamos a responder a esos pensamientos. Porque honestamente, escuchamos mucho acerca de los términos y los conceptos bíblicos, lo cual es importante porque es nuestro fundamento de fe, pero la verdad de lo que Dios dice en su palabra sobre la piedad, la santidad, una vida de devoción en nuestra relación con Dios, todo eso es muy importante y necesitamos saber no solo qué significa, sino cómo vivirlo en el día a día. Vivimos en un tiempo, hermanas, en que todo es apuro, instantáneo, para obtener resultados, pero la vida cristiana no se amolda al mundo. No queremos tomar ese espíritu de esta época para lo que Dios hace en nuestros corazones para amarlo más y obedecerlo. Así que hoy queremos hablar sobre la santificación, el papel que tiene el Espíritu Santo y el tuyo en medio de este proceso de transformación para vivir de manera piadosa, santa, y también queremos pasarnos un examen de si lo que estamos haciendo realmente está cambiando nuestra vida de adentro hacia afuera. Porque la piedad forma carácter un día a la vez. Y para este hermoso tema nos acompaña nuestra amada Patricia de Saladín. Hola Patricia, bienvenida. Hola Susana, bueno, muy encantada de estar aquí. Yo creo que es primera vez que ambas hacemos unas arraigadas juntas, ¿verdad? Es nuestra primera vez, así que estoy muy contenta. Sí. Yo también. Vamos a ver cómo conversamos esto con nuestras oyentes y cómo podemos salir nosotras edificadas. Amén. Y ellas también, en este arraigadas, trayendo verdad, esperanza, gozo, y que luego de este arraigadas salgamos no solamente, no igual que como entramos, sino animadas para vivir una vida de piedad, una vida de devoción a Dios, una vida que le agrade. Amén, amén. Y justo lo hablamos en su momento, Pati, mientras oramos y nos preparábamos para este programa, justo eso era algo de lo que está en nuestro corazón. También nosotras necesitamos lo que hoy vamos a hablar, tú y yo. Porque amén. Justo tú decías, Pati, que hablamos mucho de conocimiento, nos aconsejamos y hasta en las redes vemos muchos consejos, ¿verdad? Leamos la Biblia, hagamos un devocional, meditemos en las verdades y que son hábitos piadosos, hábitos de gracia que necesitamos en nuestra vida para crecer en madurez, para crecer en fe. Sin embargo, nos podemos quedar en hacer y conocer y aprender, pero ¿cómo se ve en mi vida diaria? En mis relaciones, en mi relación con Dios, en la forma en la que hablo con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mis autoridades. Y Pati, cuando alguien escucha estas preguntas, porque una hermana una vez me dijo, yo ya sé que a mí me cuesta controlar la lengua, pero nadie es perfecto. Y se queda como en esa comodidad, digamos, o en ese pensamiento. Y yo le decía a esta hermana que la vida cristiana no se trata solamente de voy a controlar la lengua y voy a contar hasta 10 para que ya no hable lo que quiero hablar, sino que es la transformación real de un corazón que ha sido impactado por la gracia del Señor. Y en ese por qué de lo que hacemos
es que el Espíritu Santo nos ayuda a llegar a la raíz. Y de eso es que quiero iniciar preguntándote, ¿cómo conectas, Pati, devoción con carácter en la vida real, en la vida cotidiana? Sí, es importante comenzar por ahí porque, como tú decías, esas palabras, o por lo menos para mí, devoción, santidad, piedad, a veces suenan un poco etéreas, aéreas. Y en la vida cristiana uno dice, wow, es un lenguaje hasta antiguo, pudiéramos decir, para mucha gente que quizás personas que no conocen al Señor nos escuchan hablando de esto y diré, ¿qué es lo que hablan estas mujeres? Pero definitivamente la Biblia habla de todo eso en abundancia. Y como yo digo siempre, si Dios nos hubiera querido salvar para llevarnos al cielo, en el momento de la salvación nos hubiera trasladado. Pero sin embargo nos salva y nos deja aquí, en la tierra, en un proceso que va a durar toda la vida hasta que muramos o Él vuelva, ¿verdad? Y ese proceso es un proceso de transformación que dura toda la vida y que podemos estar seguras que se va a llevar a cabo, porque como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él la va a llevar a cabo. Amén. Pero es importante, y cuando yo oigo siempre la palabra piedad, el versículo que me viene a la mente es cuando Pablo dice, ejercítate para la piedad. Y eso dice que yo acabo de decir que Dios la va a llevar a cabo. Pero ese versículo dice, ejercítate para la piedad. Todo el que ha hecho ejercicio sabe que es un proceso, que necesita consistencia, necesita repetición. Nadie se levanta un día, hace unos ejercicios de bíceps, de tríceps con pesas o sale a caminar un día y cree que ya logró lo que iba a lograr. El ejemplo está ahí para que sepamos que es un proceso que muchas veces es doloroso, es arduo para ver resultados, pero debe haber resultados en el carácter y en la vida diaria. Y hoy, Susana, mucha gente cree, bueno, que todo esto, la vida del cristiano es por gracia, somos salvos por gracia, soy quien soy, solo por la gracia de Dios, y eso es cierto. Pero la devoción, para que tenga un efecto en el carácter y en la vida diaria, tiene que tener un ejercicio de la persona, de a quien Dios llamó, que involucre obediencia. Obediencia a lo que Dios dice. A veces entonces decimos, bueno, entonces suena contradictorio, ¿obedezco o es Dios? No, es una tensión necesaria, porque la palabra de Dios describe la palabra devoción describe una vida caracterizada por una relación con Dios que transforma la conducta. Es como reverencia y obediencia. A veces hay áreas, Susana, que obedecemos enseguida, sí. Pero hay otras áreas que nos cuesta mucho. Y hay situaciones y hay pecados que los llevamos siempre con nosotras. O sea que es un proceso. Y en ese proceso, no sé si queremos seguir por ahí, pero en ese proceso nuestra mente es clave. Era como tú decías, hablamos de conocer y sabemos mucho, y sabemos mucha buena doctrina, y sabemos esa sana doctrina, y la recitamos. Pero esa mente que nosotras tenemos informadas tiene que hacerse como un reset cada día de la vida cristiana para poder vivir una vida que a Él le agrade. Amén. Nuestra mente tiene que no solamente estar renovada, sino reseteada cada día para poder vivir como a Cristo le agrada. Y no solo cuando estamos en la iglesia, Pati, o en un grupo, sino es en el día a día, en esos lugares donde nadie nos ve, o solo nuestros hijos nos están viendo, nuestro esposo, o nuestros padres, ¿verdad? Para las solteras que nos están escuchando. Esto es una forma de vivir, no es solo para que otros lo vean, es porque sale de nuestra relación con Dios, que es justo lo que tú estás diciendo. O sea, todo lo que tenemos que hacer, de leer la Biblia y de orar y de escuchar la palabra del Señor, esto es bueno, pero creo que no nos sentamos a meditarla y decir
¿cómo voy a vivir esto yo? A veces salimos de sermones diciendo, wow, qué buen sermón, wow. Pero ¿cómo eso sigue resonando durante la semana en mi vida? Y por eso hablábamos y decía al inicio, estamos en este mundo que todo es rápido y todo es rápido, pero la santificación no es así, porque para introducirnos a la siguiente pregunta, porque nuestro amor muchas veces se ve reflejado en lo que realmente amamos al darle prioridad a otras cosas y no a esos momentos con el Señor de decir, esta palabra, ¿cómo voy a llevarla a la práctica? Así que, Pati, ¿por qué no basta con amar a Dios, por decirlo de esa manera, pero no hay cambios visibles? Bueno, cuando yo digo, la Biblia dice en un texto, si yo amo a Dios y no amo a mi hermano, yo no estoy andando en la verdad. Así es. O sea, yo me estoy engañando a mí misma, porque si yo no amo a mi hermano, si yo digo que amo a Dios, a quien no veo, y a mi hermano a quien veo no lo amo, yo no estoy obedeciendo al Señor. La palabra de Dios dice que la ley de Dios se resume en 2 grandes mandamientos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esas 2 se resume toda la ley. Pero si nosotros analizamos nuestras vidas, nadie puede decir yo amo a Dios perfectamente y al hermano tampoco. Pero ¿cómo? O sea, ese amor tiene que traducirse en obediencia, lo mismo que hablábamos en la pregunta anterior. O sea, si me amáis, dice el Señor, guarda mis mandamientos. Entonces eso es legalismo. No, eso no es legalismo, eso es anhelar lo que Dios anhela para nosotros. Por eso querer andar como es digno del Evangelio no es legalismo, es algo que Dios pone en nuestros corazones para poder, con ese amor manifiesto, tener cambios visibles en nuestras vidas. Yo te compartía cuando conversábamos el caso de cómo nosotros muchas veces no llevamos la palabra de Dios, o sea, los procesos que Dios tiene en su palabra para que verdaderamente haya transformaciones, porque nosotros hoy vivimos vidas, como tú decías, con mucha prisa y pasamos por encima cosas que Dios quiere que nos detengamos, que pensemos, que el tiempo, por ejemplo, del devocional y de estar con el Señor nos informe, informe nuestra mente, pero sobre todo que desarrollemos una relación íntima con Él y que a través del día el Espíritu Santo use esa palabra y nos traiga esas cosas que hemos leído y que Dios las conecta, porque ¿quién no ha visto a Dios conectar lo de la mañana con algo que sucedió más tarde y luego en la noche? Pero el punto es que si yo amo a Dios, yo voy a pensar y a detenerme porque yo quiero agradar a Dios. No porque ya esas obras me van a salvar, ya yo fui salva por gracia. Pero estas obras, como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Decir que yo amo a Dios sin evidenciar eso en mi vida diaria, eso está muerto, eso está divorciado de lo que es la verdadera piedad, la verdadera devoción a Dios, el proceso de santificación. Y lo que compartíamos, Susana, era, por ejemplo, el ejemplo de esta señora que mencionaste, el libro de Actitudes de un corazón transformado. Como ella, vamos a poner el caso, es un caso de esta señora que ella ella se convierte al Señor. Y ella dice, yo me convertí, wow, ya yo soy una, de verdad, o sea, transformada, en una nueva criatura, porque ese es el inicio, somos nueva criatura, pero no hemos sido completamente glorificada solo al morir o al estar delante del Señor. Y dice que ella se da cuenta que desde niña su mamá le decía, tú eres impaciente y tú eres iracunda, tú eres impaciente y tú eres iracunda. Dice, bueno, yo me convierto, pero yo creo que todos esos pecados se van a quedar atrás. Pero ¿qué pasa? Ella tenía un hijo, que el hijo la molestaba, o sea, no era que la molestaba, era que lo que el hijo hacía le provocaba ira y le provocaba impaciencia. O sea, ella era impaciente y se airaba con el niño. Y dice ella que todas las veces que ella veía que el niño tocaba sus botones y ella veía cómo ella se molestaba,
se sentía mal y decía, pero ¿qué es lo que pasa? Yo soy cristiana, yo no debiera reaccionar así. O sea, estamos viendo lo que vimos al principio, la devoción debe obrar cambios de carácter. Ella decía, wow, pero mi carácter sigue siendo el mismo carácter impaciente e iracundo que me decía mi mamá desde que yo era una niña. ¿Qué pasa? Que ella llevó esto más allá. Ella pensó, ¿por qué esto es un pecado? ¿Por qué yo peco delante de Dios cuando yo estoy siendo impaciente e iracunda? Bueno, ella dice, porque el amor, dice la palabra de Dios, es paciente. El amor no se irrita. O sea, el amor a Dios era obedecer su ley, pero se veía hacia este prójimo no impacientándose, no llenándose de ira. ¿Qué pasa? Que ella cuenta en su testimonio que hubo días que ella tenía que arrepentirse 30 veces. Ella decidió, Susana, cada vez que ella se impacientara, perdiera la paciencia con este niño y se llenara de ira y le hablara mal, ella le iba a pedir perdón al Señor y perdón al niño. Y hubo días que eran muchos días. Este niño sabía tocar exactamente los botones correctos. Dice que pasaban los días y ella seguía en el mismo proceso. Por eso decimos que es un proceso que dura toda la vida. Dios está comprometido, el que comenzó en la buena obra, la va a perfeccionar. ¿Cómo? En el caso de ella, le mandó a ese niño y dijo, bueno, en esta área yo te voy a ir perfeccionando con ese niño. Y dice que un día... Finalmente, el niño hizo algo que ella debió haber explotado y ella le habló con gentileza. Ella no solo se pecó, se arrepintió y clamó, Señor, le pidió perdón al niño, sino que buscaba la respuesta, no solamente el no hacerlo, sino la respuesta contraria, lograr hablarle con amabilidad, lograr hablarle con gentileza. Y esa es la verdadera transformación del carácter. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios envía medios de gracia a nuestras vidas. Yo te compartía cómo cuando mis niños eran pequeños, Eduardo me decía, Pati, los niños son un medio para crecer en gracia. ¿Por qué? Porque me veía como yo me impacientaba y me veía como me molestaba. Por ejemplo, a mí el desorden me molesta muchísimo. Y cuando yo entraba a ese cuarto de mis hijas, hubo una vez un pastor que me dijo, piensa que cuando vas a entrar ahí, vas a entrar en tentación. O sea, yo entraba y me molestaba. Pero tú sabes que yo no hice ese proceso como ella lo hizo. Yo decía, qué mal, tengo que corregir esto. Qué mal. Que yo a la convicción mayor que yo llegué fue a decir, wow, el que mis hijas vean una mamá iracunda es peor a que vean un cuarto desordenado. Wow. O sea, la mamá con el carácter feo, pecaminoso, es un ejemplo más malo, peor que ser desorden. Entonces, eso fue trabajando en mí, pero tengo que confesar que yo no iba delante de Dios, Señor, perdóname. Yo no venía delante de mi niña todas las veces y le decía a mis hijas, perdóneme, su mamá se airó, se molestó. Éramos muy jóvenes, no teníamos toda la instrucción que hoy en día tenemos en cuanto a la fe. Pero el punto que yo quiero hacer es que si yo amo a Dios y yo amo su palabra y yo quiero crecer en santidad, porque Dios pone el anhelo de crecer en santidad, yo debo hacer estos procesos que Dios me está dando en su palabra de cómo llevarlos a cabo y no simplemente quedarme, yo digo que nos quedamos como el loop de la computadora. Ay, lo hice mal, la próxima vez lo voy a hacer mejor. Ay, Señor, no me gustó, perdón, pero así ya, o sea, rapidito. Porque dividimos los pecados groseros de los pecados que Jerry Bridges llama él tiene un libro que se llama Los pecados respetables, porque son pecaditos que los llamamos pequeños, pero son como esas zorras que echan a perder la viña, nos dañan nuestra vida cristiana y vivimos vidas cristianas estancadas. Como mujeres vivimos vidas cristianas así, en la computadora, haciendo el circulito o en el teléfono, no encuentro red, no salgo de aquí, no puedo descargar la pantalla que quiero. Y es porque no tomamos literalmente la palabra de Dios con el espíritu correcto para hacer lo que Dios dice. Wow, Pati, qué me extendí mucho, pero creo que es importante. Era y es necesario.
O sea, qué buenos ejemplos. Gracias por compartir tus ejemplos de vida personal también. Y qué buenos ejemplos, porque creo que muchas vamos a identificarnos con lo que tú estabas diciendo. Creo que hay una frustración legítima a veces en nuestras vidas donde decimos, ay, pero no sé si has escuchado esto que a veces dicen, es que ni yo me aguanto a mí misma. y aún en eso, el llamado a nuestras hermanas, a nosotras, como bien decías tú, no es quedarnos ahí, no es quedarnos en que, ay, otra vez, ay, ya no sé ni cómo, o sino decir, por ejemplo, ya sé que soy fácilmente irritable, ya sé que yo soy propensa a enojarme muy rápido, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? A veces hasta de esa manera respondemos, pero qué importante lo que estás compartiendo, porque es un círculo virtuoso, no es solo quedarnos en yo ya sé que esto no está bien, ya sé que Dios dice que no está bien, pero falta cerrar la otra parte, que es lo que tú decías, que si lo amamos, obedecemos y guardamos sus mandamientos, que es justo lo que leemos en Efesios 4, donde dice en Efesios 4, versículo 21, que dice, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, en Cristo, ¿verdad? Conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, o sea, lo que tú estabas diciendo antes, ustedes, no el esposo, que él nos haga la vida más fácil, o los hijos se porten bien y tengan cuartos ordenados. No, nosotras, dice, que nos despojemos del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. ¿Y de dónde vienen? Sabemos que del corazón, ¿verdad? De nuestro corazón engañoso. Y que sean renovados en el espíritu de su mente, lo que tú hablabas de renovar y de resetear esa mente diariamente, y se vistan del nuevo hombre. Esa es la parte que estamos hoy enfatizando. ¿Cómo es lo último de nuestro proceso de santificación? Que es cómo se ve ese nuevo hombre en nosotros, esa nueva criatura que tú estabas diciendo. Tiene que haber un cambio. Eso dice muchas veces mi esposo cuando yo le digo algunas cosas y me dice, es que tiene que haber un cambio en ti, Susi, en esto o en esta otra área. Tiene que verse. No solo lo digas, tiene que verse. Y sigue diciendo el versículo, el cual en la semejanza de Dios, no en la versión de nadie, sino en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces esos ejemplos que tú decías se ven reflejados en lo que está diciendo la palabra. No solo es venir y decir, ya sé que esto no está bien, o yo lucho con esto y quedarnos ahí, sino que se nos ha dado al Espíritu Santo para que nosotros podamos cambiar y verdaderamente dejar esa forma de vivir, y no solo como algo externo, ya voy a contar hasta 10 para que ya no me enoje tanto, sino que realmente estamos reseteando, como tú decías, esa mente, poniéndola en Jesús, no en nuestro esfuerzo y no en que esto es lo que debo hacer, sino en Jesús para imitarlo a Él, ¿verdad? Y pensando también en lo que estabas diciendo, hay mucha influencia afuera de cómo nosotros debemos crecer, o cómo se ve una mujer piadosa o una mujer que está creciendo en santidad. Y porque ya no solo nos guardamos del mundo y sus ideologías y sus filosofías huecas, aquí decía el pasaje que los que hemos aprendido en Jesús, ¿verdad? Ahora también debemos guardarnos de las interpretaciones extrañas que a veces escuchamos sobre cómo se ve una mujer cristiana que está creciendo en piedad y en santidad. ¿Tú qué crees que significa o cómo nos pudieras ayudar para entender qué significa realmente crecer en una vida piadosa como mujeres? Me parece, tú dijiste muchas cosas, estaba tomando unas notitas ahí, porque lo primero que yo veo, Susana, es que tiene que ser algo de cada día. El domingo pasado nuestra iglesia cumplía 7 años y la persona que predicó, sí, gracias, el pastor decía que Martín Lutero decía, citando a Martín Lutero,
que en el bautismo, hablando de que niéguese cada uno a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, que en el bautismo el yo se hundió pero no se ahogó, salió vivo. Entonces yo tengo que coger el yo todos los días, cada día. O sea, nosotros tenemos que poner la mira en otro lugar cada día, y cuando amanece cada día es un día lleno de nuevas misericordias, pero yo tengo que estar en la palabra de Dios. Yo diría que en esto hay 3 elementos clave: la palabra, la oración y el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que esa santidad se ve como perfecto. Hay un texto en Proverbios que me encanta y lo uso a veces para dedicar, como dedicación, y Nancy lo usa mucho, que dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que es pleno día. ¿Eso quiere decir que nunca hay retroceso? No, eso no quiere decir eso. Dice la Biblia: 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Hay épocas que nosotros vamos literal así como la luz de la aurora, vamos hacia el mediodía, pero hay épocas de días muy nublados y épocas que sentimos que vamos muy hacia atrás, porque vivimos en un mundo caído. Tú comentabas también la cantidad de información que hoy nos llega como mujeres de cómo manejar lo que Dios ya tiene una forma de cómo debemos manejar. Alternativas que muchas veces sutilmente contradicen lo que Dios dice, porque si yo decido seguir otro camino cuando Dios ya me ha dado una vía, quiere decir que estoy desechando la palabra de Dios y escogiendo otra senda que ya no es la del Señor. O sea, yo estoy dejando mi fuente de agua viva y queriendo llenarme con cisternas rotas que no retienen agua, y eso tiene muchísimas ramificaciones. Pero el punto que yo quería traer al darles el ejemplo pasado es que a mí me llega la información, ¿verdad? O sea, lo que yo quiero enfatizar es que cuando yo veo en mi vida, que sucede muchas veces al día, con muchas decisiones que tomamos, que yo he fallado, yo he pecado contra Dios, hay un proceso que Dios dejó. Dios dice: si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si confesamos nuestros pecados. Sí. Entonces nosotras hemos segmentado, estamos hablando de cómo crecer en esa santidad. Yo no debo segmentar mis pecados en los grandes. Por ejemplo, yo tenía aquí abierto Colosenses, que dice, cuando Colosenses, eso mismo que tú citabas, el pasaje paralelo de Efesios es Colosenses, que habla de despojarme, renovarme y vestirme, ¿verdad? Entonces los primeros pecados que te da aquí Colosenses 3 son enormes para nosotros, la mayoría, o sea, no que nadie, todos podemos caer en esto, pero son grandes cosas, como dice que nos consideremos muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. Pero entonces dice después, es como si fuera la letrita más pequeña: desechen también ira, enojo. Para nosotros lo ponemos como pequeño. Ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. En Efesios dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cuando tú pones a ver, tú dices: bueno, hablé un poco mal y usé un lenguaje que quizás no era correcto. O le hablé ásperamente a mis hijos, me enojé, o tuve una mala intención con esto que dice. ¿Cuál fue la intención de mi corazón? ¿Qué pasa? A esos nosotros los vemos. Si tú eres creyente, si tú tienes el Espíritu Santo, Dios te deja verlos, pero seguimos rápido, porque eso se quedó aquí entre mi corazón, lo que yo sentí. A veces no lo llegamos ni a expresar, pero por dentro cometimos casi asesinato con una persona, pero solo lo viste tú. Quizá estaba conduciendo el automóvil y ahí fue que lo sentiste todo y nadie más supo. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos de largo. Pero ¿qué pasa? Dios, si nosotras queremos salir de ahí, tenemos que hacer lo que acaba de decir ese texto. Si yo confieso mi pecado, Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que la palabra de Dios habla como despojarme, lo que Dios decía, despojarme, renovarme y vestirme. Y fíjate que me encanta el hecho de que es un lenguaje de todos los días de nosotros.
Nosotros todos los días nos desvestimos y nos vestimos. Yo pensaba, o sea, viendo el lenguaje de revístanse, como dice Colosenses, sí. Que fíjate que ya nosotras sabemos que cuando tú duermes con ropa de dormir. La mayoría de la gente duerme con una ropa que se llama ropa de dormir, pijamas, o sí. camisón, o como lo quieran llamar. Pero tu mente sabe, ya tú tienes la información de que cuando tú te levantas, tú te quitas esa ropa. Uh-huh. Fíjate que nosotros encontramos raro cuando vemos una persona en pijama en la calle. Decimos, mira, está en ropa de pijama. O sea, porque esa ropa no se supone que la gente anda con ella. En su diario, en el diario vivir afuera de su casa. Entonces la persona hace así, se levanta, se despoja porque ya sabe que eso no va, se pone una nueva ropa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces nosotros vemos lo que hicimos mal, de lo que debemos despojarnos. Y a veces no nos lo quitamos. Simplemente lo queremos poner como taparlo un poquito. Y a veces nos lo quitamos, pero no nos vestimos con otra ropa. Y así tan mal como salir con pijama para la calle, es tan mal salir desnudo para la calle. Totalmente. O sea, yo me quité esa ropa. Yo me quité la ira, el enojo, las palabras feas, el lenguaje ofensivo, las palabras corrompidas, todo eso, pero me quedé me quedé a mitad. No renové la mente ahora con lo que es la parte bondadosa y piadosa en lo que me va a llevar a crecer en santidad. Por eso el Señor decía, mira, no solamente no odies a tu enemigo, ámalo. Si tu enemigo te pide, no simplemente le dije, ay, ya yo no te odio, no, dale de comer. O sea, es llevar, por eso Efesios dice, el que mentía, no deje solo de mentir, ahora hable verdad. El que robaba, ya no robe. ¿Pero por qué? Para que decir, ya yo no soy ladrón, no, ahora tú compartes con el que tiene necesidad. Cuando tú hablas, deja de hablar palabras corrompidas. ¿Pero por qué? Porque ahora yo voy a hablar las que edifican. Ahora no es que tú te quedas muda y no dices nada. Estás matando despojándote de ese viejo hábito. No, Dios te manda a sustituir la cosa completa por otra cosa, que es la buena, la palabra que tú al obedecerla te va a llevar a crecer en santidad. Y al irla practicando. Tú sabes, Susana, que ¿verdad? Eso es... al practicarla, exactamente, eso tiene que ser una práctica de cada día. Y yo te puedo decir que a mí me ha servido muchísimo meditar en eso, porque tendemos a pasar por alto estas cosas que consideramos pequeñas como mujeres, como esposas. Mira, hace un par de semanas nosotros tuvimos aquí en Santo Domingo a Shannon Popkin. Ay, sí, vi. Con el tema de no seas una mujer controladora. Y bueno, del control a la libertad se llamaba la charla. Y comenzaba con la parte del control. ¿Qué pasa? Que yo conozco esa información, yo la he leído, vino ella, la charla, lo abrazamos, vimos cuán importante es, vimos cómo desde Génesis 3 tu deseo será para tu marido y yo voy a querer controlarlo. Mira, esta mañana fue como una preparación perfecta para Arraigadas. Eduardo se levanta siempre muy temprano, pero en estos días se está levantando más temprano. Y cuando yo digo más temprano, estamos hablando de 3 de la mañana. Wow. O sea, él se podía levantar a las 3:30, a las 4:30, perdón, a las 5 ya yo me lo encuentro muy bien. Pero yo me lo encuentro muy bien. ¿Qué pasa? Que él se levanta a las 3:30 y ya yo lo dejo que se levante. Pero en el fondo yo digo, esto no le conviene, esto está mal, le hace mal a su salud. O sea, ¿por qué? Porque era lo que hablábamos del control. Una mujer que quiere controlar busca el bien de su familia, ella no quiere el mal, ella quiere hacerle bien a su familia, a sus hijos. Ella entiende, como yo digo, la tentación de Satanás con Eva, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y como entendemos que sabemos el bien, queremos controlar la situación. Me levanto y le digo, qué mal que te levantaste a las 3:30. Y entonces me dice, no, pero es que me encuentro con el Señor a esa hora y me gusta, leo mi Biblia, tengo todo el tiempo del mundo para leer, para orar, y ahora he hecho esto, aquello, bueno, todo espiritual, muy espiritual. Y entonces me dice que le haga desayuno y le haga una avena. Le digo, no te la comas
ahora te vas a comer la avena, pero no te la comas caliente. O sea, yo me di cuenta que yo estaba queriendo controlar tantas cosas de él, que después le dije, tú sabes que, mira, perdóname, tengo que arrepentirme delante de Dios y decírtelo a ti también. No tengo por qué querer controlarte todo lo que tú haces, porque Dios no me ha llamado a ser tu controlador aéreo, ni tu Espíritu Santo, y yo tengo que decirte, yo veo bien poder decirle, no te levantes, trata de dormir un poco más, vamos a ver cómo corregimos esto o aquello. Y por ejemplo, pero yo no puedo querer controlarle hasta la temperatura de la avena cuando se la va a comer. Porque yo entiendo que mejor un poco más fría que caliente. Sí. O sea, es una cantidad de cosas que queremos controlar. Y pongo este ejemplo mío de hoy porque me mostró que yo, para corregir mi hábito de control, yo tengo que poder decirle, o sea, al Señor y a Él, perdóname. O sea, tengo que poder llevarlo a sus últimas consecuencias, y cuando llegue el momento que me venga el deseo otra vez, el impulso, no ceder rindiéndome, decir no voy a controlar esto. Voy a buscar, o sea, o no le digo nada o busco la manera de respetuosamente hacer lo que él me dicte y que él tome su decisión, pero yo no puedo vivir como nosotros si fuéramos la niñera de él, queriéndole controlar cosas tan del día a día. Y tal vez también decir, ay, gracias Señor por acordarme que no debo hacer esto, ¿verdad? Porque es una tendencia que tiende a ser como muy piadosa, hablando de piedad, en que estamos cuidando al esposo, pero realmente no lo estamos haciendo de esa manera. Y pensando en lo que tú estás diciendo y de lo que conversamos sobre este libro que mencionaste, y cómo nosotras podemos venir y decir, bueno, usualmente, tomando este ejemplo, esto es algo bueno, o esta es una realidad que está pasando, pero hay dos caminos para responder, o respondo en mi carne o respondo en el espíritu, ¿verdad? Entonces, ella pone un ejemplo que tú me compartiste, que quiero leer súper breve, que dice, mi esposo realmente me ha decepcionado. No puedo creer lo que hizo, ¿verdad? Y la respuesta en la carne puede ser, ¿por qué Dios permitió que esto me sucediera? Pero ella dice que hay otra manera de responder. Mi esposo realmente me ha decepcionado, es una realidad. No puedo creer lo que hizo. Y responder de manera diferente, ella dice, Señor, ayúdame a mostrarle amor de todos modos, a decir la verdad con amor y a saber que cada día que soporto esto, yo te honro a ti y te estoy mostrando amor, porque el amor todo lo soporta. Yo sé que pudiéramos decir muchas cosas, pero lo que queremos enfatizar hoy a nuestras oyentes es que hay una manera diferente de responder y que necesitamos hacerla para verdaderamente vivir la palabra del Señor, vivir lo que sabemos, lo que iniciamos diciendo, vivir todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, sí nos lleva a responder de manera diferente. Pero no solo con el cambio externo que hemos estado hablando, sino como justamente tú nos estás recordando hoy, que seguramente todas sabemos, necesitamos arrepentirnos de todo corazón y pedir perdón, pero decirlo, no solo quedárnoslo en la mente de, ups, otra vez, o ups, no debí pensar esto, sino realmente decir, voy a lidiar con esto, no en mis fuerzas, sino humillándome primero, diciéndole al Señor, perdóname Señor, otra vez yo, no Él, no ellos, yo Señor, otra vez estoy respondiendo de maneras que no glorifican tu nombre y me estoy poniendo yo en el centro, como este ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió que esto me pase? ¿O por qué a mí? ¿O por qué si yo he hecho estas cosas? Pero la vida piadosa también se refleja en cómo respondemos a lo que otros nos hacen o a las circunstancias que de repente vienen sin decirnos nada. Dios las conoce, pero nosotras no, y de repente vienen y, como bien dijiste al inicio con tu hija, lo que sale de nosotras, ese es el propósito de esas pruebas y de esas situaciones de santificación, para que podamos llevar nuestro corazón al Señor
Y creo que eso a veces no lo tomamos tanto en cuenta cuando estamos nosotras en el centro, ¿verdad? Así que... Así es. Y eso que tú dices, eso que tú decías, Susana, de volver a practicar, ¿cómo lo harías? Porque tú sabes que va a volver a suceder. O sea, porque no lo logramos, los pecados no se vencen. Algunos, hay personas que de la noche a la mañana dejan hábitos pecaminosos, pero la mayoría, era como decíamos de Filipenses, el Señor va a completar esa obra. Entonces, ¿qué pasa? Ese pecado que hoy me surgió, por ejemplo, el criticar la hora de levantarse de Eduardo, mañana puede ser que él se levante a la misma hora. Entonces yo debo decir, ¿cómo yo lo haría diferente? Eso mismo, pero no para yo triunfar yo, no, es para que ese poder que reside en nosotras del Espíritu Santo, ese poder que es el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, que está ahí, que tenemos a la mano la oración, que tenemos a la mano la palabra, entre en operación y en nosotras se vea en ese carácter, que ese fruto del Espíritu que es amor, que comienza con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Para que digan, ay, pero qué piadosa, Patricia, ay, pero que no, para que glorifiquen a Cristo, para que mis buenas obras glorifiquen a Dios y las personas digan, wow, qué Dios en el que ella cree, yo quiero escuchar. ¿Qué es lo que ella cree? ¿Quién es ese Dios que ha hecho una obra tan hermosa en el carácter de esta mujer, que era de una forma y hoy es de otra, y que la gloria sea para Él, y que esa transformación, de esa devoción, afectando el carácter, trayendo una vida transformada, atraiga a otros al Señor? Amén. Esa debe ser la meta. Sí. No que nos alaben a nosotros, para nada. Que alaben el poder de un Dios santo, bueno, misericordioso, que está comprometido con hacernos semejantes a su Hijo. Y que el anhelo de nuestro corazón, el Señor lo vuelva ese anhelo. Señor, recibe tú toda la gloria. Señor, obra, pero obra para ti, para la extensión de tu reino, para que tu nombre sea santificado, para que tu voluntad se haga aquí en la tierra como en el cielo, para que yo, como tu hija, pueda contribuir con esas buenas obras a esa novia hermosa que un día tú te la vas a presentar, vestida de ese lino fino y radiante, que son las buenas obras de los santos. Entonces, como que el Señor nos eleve de esta visión terrenal y ponga en nosotros esos anhelos de devoción a Él, que redunden en transformación de nosotras y en espíritus obedientes. Amén. Donde cada día, cuando abramos los ojos, digamos, Señor, hoy es un día donde yo puedo negarme a mí misma, donde yo puedo manifestar el carácter humilde de Cristo, porque tu Espíritu mora en mí. Dame la mente, dame esa misma mente que hubo en Cristo Jesús, para que te podamos glorificar. Amén. Pati, yo, sabiendo que tengo una lucha con, yo le digo con que soy muy opiniona, opino siempre, tengo una opinión para algo. Y tengo que aplicar sabiduría a cuándo opinar y cuándo no, ¿verdad? Y cómo lo hago. Entonces, todas las mañanas, pensando lo que tú estás diciendo, todas las mañanas algo que hago es, Señor, hoy aquí está mi lengua, aquí está mi boca, pero aquí está mi corazón, porque de lo que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Entonces le digo, Señor, aquí está, ayúdame el día de hoy a guardar mi lengua y a saber cuándo hablar y cuándo no hablar, y cuándo solo llevarlo en oración. Pero esa pequeña oración me hace a mí tenerlo en cuenta y estar todo el día pensando, no que me afane, ¿verdad? Pero estar como anuente a que esto es algo que yo le pedí al Señor, y seguramente, porque es... Como alerta. Sí, alerta. Y seguramente como el interés del Señor es nuestro corazón, Él va a poner situaciones
para que precisamente ponga en práctica lo que le estoy pidiendo en oración y en lo que quiero crecer. Amén, así es. Entonces siempre estoy como anuente cuando a veces mi esposo me viene a hablar de algún tema espinoso, cuando mis hijos se acercan, cuando veo que están haciendo algo que yo digo, ay, esto se pudiera hacer de otra forma, ¿verdad? Y entonces siempre estoy ya anuente. Tu boca, la forma en la que vas a decir las cosas, cómo lo vas a decir, qué estás pensando, ¿verdad? Entonces creo que esas pequeñas oraciones parecieran no ser tan relevantes, y lo traigo a colación por lo que tú estás diciendo, y pedirle al Señor todas las mañanas con lo que sabemos que luchamos más, y estar anuentes que Él va a hacer algo durante el día para que nosotros podamos ponerlo en práctica, ¿verdad? Así que mira que el tiempo se nos ha ido, Pati, de verdad. Bueno, yo creo que nos extendimos mucho para hacer la primera vez. Que lo compartimos, nos van a decir que largo. Uy, sí, pero estoy segura que nada se desperdició. Esta conversación ha sido de mucha bendición y tan necesaria para nuestra vida. Así que, hermanas, recordemos que no nos transformamos solas. Es el Espíritu Santo quien produce ese fruto en nosotras mediante nosotras respondemos en obediencia. Así que la verdad que sabemos, realmente la sabemos cuando la vivimos. Y cuando escogemos vivirla, el Espíritu Santo es el que ha puesto, como bien decía Patricia, Él pone el querer como el hacer. El Espíritu Santo es el que está obrando en nosotras. Así que trabajemos juntas con el Espíritu Santo en nuestra unión con Cristo. Porque la piedad no se queda en el corazón, en información nada más, termina reflejándose en la vida. No perfectamente, pero sí progresivamente, como decía Patricia. Todo requiere procesos en esta vida, todo, hasta las máquinas. ¿Cómo vamos a pensar que nuestra vida no requiere de procesos también? Así que, y como siempre, las invitamos a marcar en sus Biblias nuestra verdad bíblica. Siempre les dejamos una verdad bíblica que la leímos, pero quiero repetirla. Está en Efesios 4, versículos 22 al 24, que dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y nuestro recurso recomendado es Llamadas a Florecer, un nuevo recurso basado en enseñanzas de Nancy sobre cómo vivir una vida arraigada en Cristo. Pueden ir a nuestra página para adquirirlo. Está hermoso, todo, de principio a fin, no solo la información, hasta la forma en la que fue diseñado. Está hermoso y listo para que lo disfrutes tú o con tu grupo de mujeres. Así que, Pati, quisiéramos despedir este programa en oración. Si tú pudieras orar, por favor, por nosotras. Claro que sí. Padre Celestial, el Dios eterno, el Dios altísimo, qué bueno poder venir delante de ti. Cuántas gracias te damos por este espacio. Señor, te suplicamos que, así como hablamos, las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestra boca sean agradables delante de ti. Queremos ser mujeres de devoción a ti, Señor, mujeres piadosas, mujeres que te amamos, y que todo eso se manifieste en nuestro día a día. No para gloria nuestra, Señor, sino para gloria tuya. Que el aroma de Cristo sea esparcido a través de nuestras vidas. Que seamos mujeres prontas para confesar nuestros pecados, para arrepentirnos, para trazar nuevas sendas, Señor, para nuestros pies. Ayúdanos en este mundo en que vivimos a poder vernos con honestidad, Señor, delante de ti, de tu palabra, confesar nuestros pecados, arrepentirnos y hacer nuevas sendas, Señor, para nuestros pies. Queremos no solamente dejar lo malo, sino vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Queremos exaltar y glorificar a Cristo, darte gracias por su muerte, por su sangre derramada que cubre todos nuestros pecados, Señor, y por esa vida perfecta que está puesta en nuestra cuenta. Gracias por ese Cristo resucitado que nos capacita y que envió su Espíritu Santo
para que nosotros podamos vivir de una manera digna del Evangelio. Visita a cada hermana, Señor, que escuche este programa y ayúdala en su andar cristiano, en su andar de fe, a vivir con gozo, sabiendo que todos los recursos que necesitamos tú los has dejado para nosotras. En el nombre de Cristo dejamos estas cosas delante de ti. Amén. Amén, Pati. Y antes de que se vayan, solo queremos recordarles que la conferencia Mujer Verdadera 2026 va a llevarse a cabo en Miami en las fechas del 13 al 14 de noviembre. Estará increíble. El tema es Preparen camino al Señor. Y no dejen todo para de último, hermanas. Los boletos están terminando, así que no se confíen. La verdad es que nos encantaría verlas allí, conocerlas y a quienes ya compraron también su entrada o ahorita mismo la van a ir a comprar, les invitamos a bajar la aplicación de Mujer Verdadera 2026, que es gratuita, la puedes bajar en tu celular y es un lugar que hemos diseñado para conocerlas y que ustedes reciban información y actualizaciones relevantes de la conferencia, así que te exhortamos a que bajes la aplicación hoy mismo, si ya compraste tu entrada o la vas a comprar hoy. Así que gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Patricia, por todas las verdades que hoy nos enseñaste y que todo lo que aprendimos vayamos a vivirlo, como dijiste al inicio, al terminar este programa. Así que nos vemos en el siguiente Arraigadas el otro viernes.